Muy buenas noches a todos mis amados hermanos y a los amigos que nos acompañan en esta precioso día, ¿no? Así que el día de hoy me corresponde una vez más traer la bendita palabra de Dios y me gustaría que fuéramos a nuestro versículo o cita bíblica base. Vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a leer una vez más Mateo capítulo 5, el versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Padre bendito, en esta preciosa noche, queremos darte gracias, Señor, por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque por medio de Él, a través de esa preciosísima obra redentora, nosotros tenemos el gozo, el privilegio de poder entrar al lugar santo, delante de tu presencia, para orarte, para clamarte, Señor, pero sobre todo, Padre, para pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Padre, que seas tú limpiándonos con la preciosa sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítenos, Señor, en esta noche, que no tengamos estorbo en nada, Señor, para que en verdad podamos oír tu voz, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón duro y rebelde, pero sobre todo, Padre, que seas tú consolándonos y edificando nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, en esta noche, al escuchar tu bendita palabra, que seas tú, Señor, guiándonos a través de tu Santo Espíritu y hablándonos a través de ella. Queremos aprender en esta noche, Señor, lo que tú deseas decirnos. Padre, y úsame a mí como un instrumento en tus manos, porque tan solo somos eso, Señor. Nosotros, tus hijos, seremos siempre instrumentos en las manos tuyas, Señor. La gloria y la honra siempre son para ti. Padre, en tus manos pues entregamos esta reunión, este precioso culto, para que seas tú dirigiéndonos a través de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, esperamos que con la ayuda de mi Señor sea el Espíritu Santo quien nos guíe y que nos enseñe en esta mañana, en esta noche. Mis hermanos, yo quiero continuar hoy con el versículo 5, donde dice la tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy, en esta noche, quiero que nos enfoquemos en la promesa. Ya hemos hablado a fondo de qué significa ser bienaventurados los mansos. Creo que ya todos tenemos claridad sobre esto, pero es muy importante ahora que hablemos sobre la promesa, porque en cada bienaventuranza trae una promesa. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esa es la promesa. De los pobres en espíritu, la promesa es: de ellos es el reino de Dios. Y acordémonos que pobre en espíritu es todo aquel que entiende y reconoce que es incapaz por sus medios y sus fuerzas de llegar al Señor. Por eso, cuando ya entiende eso y reconoce eso y acepta que él no puede hacer nada por su salvación y decide aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, pues de ellos es el reino de los cielos, porque obtienen la salvación y la vida eterna. La segunda bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es la promesa. Los que lloran por su pecado son consolados por nuestro Señor, por nuestro Dios. Y esta tercera bienaventuranza también tiene otra promesa. Dice: bienaventurados los mansos. Y dice: porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, nos está diciendo la palabra de Dios que los mansos son los conquistadores de esta tierra. Mis hermanos, y es sobre eso que nos vamos a enfocar en esta noche, sobre esa promesa, sobre que ellos, los mansos, recibirán la tierra por heredad. Dice entonces la palabra de Dios, manitos, y quiero que vayamos a un texto que me llama mucho la atención. Lo primero es que
esta cita bíblica que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 5, donde dice que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, es la primera vez que se habla de esta bienaventuranza en el Nuevo Testamento y es la primera vez que se da esta promesa en el Nuevo Testamento. Pero esta promesa ya se había dado en el Antiguo Testamento, ya había sido dicha por el Señor, ya había sido prometida por Dios. Así que vayamos a Salmos capítulo 37 y leamos el versículo 11. Salmos capítulo 37, versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra. Ya había sido dicho por el Señor en el Antiguo Testamento y esto lo está diciendo el rey David en el Salmo 37. Y vuelve y repite aquí. Cientos de años después el Señor Jesucristo vuelve y lo corrobora. Pero David lo dice aquí, inspirado también por el Señor. Dice que bienaventurados, ¿quiénes? Dice que los mansos son los únicos que heredan de verdad la tierra. Y vamos a explicar qué significa eso. El capítulo 37 de Salmos habla sobre todo este tema de la heredad de la tierra. Vamos a leer algunos versículos, no todos, muy rápidamente. Salmo 37, vamos a leer el versículo 3, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. En otras cosas la poseerás y te apacentarás de la verdad. Versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y cuando dice, deja la ira, desecha el enojo, en otras palabras nos está diciendo, sea manso. Acuérdense lo que hemos hablado de la mansedumbre, sea manso, porque en otras palabras vuelve y dice el versículo, oh, pero los que esperan en Jehová, esos mansos, ellos heredarán la tierra. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra, los que tienen mansedumbre, y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Hay una heredad, una tierra para ellos. Versículo 22 dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán ¿qué? Destruidos. Versículo 29, los justos heredarán la tierra. Vuelve y dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. No, los pecadores lo verás. Así que, manitos, mire que todos estos versículos nos están hablando de quiénes van a heredar la tierra. Y lo estaba diciendo el rey David. Me gusta mucho lo que dice el versículo del 35 al 40. Vamos a leerlos con calma. Dice el versículo 35 lo siguiente. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Él es nuestra fortaleza. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Hermanitos, como conclusión, todo lo que está diciendo aquí el rey David en el Salmo 37 es una sola cosa muy clara. Los impíos, el maligno, él tendrá un final. Él va a perecer porque hay un final
provechoso, pero para el hombre de paz. Mas para los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Nos está diciendo el salmista acá, mis hermanos, que el impío y el maligno perecerán, pero el justo, el Señor, le guardará, le librará y le sostendrá, porque de ellos, de los mansos, de los que tienen mansedumbre, serán los que van a heredar la tierra. ¿Y a qué se refiere esto, hermanitos? Resulta que aquí hay algo muy importante en cuanto a la herencia o a heredar la tierra. Y es lo siguiente. Quisiera pensar en algo. El salmista nos dice pues que los malos serán los destruidos y el justo al final será un vencedor y solo los mansos heredarán la tierra. Hay una pequeña conclusión aquí. ¿Quiénes heredan las poderosas? Hay algo muy importante que quisiera decirles acá. ¿Quién era más poderoso? Porque vamos a hablar, a hacer un ejemplo acá. El imperio romano era más poderoso que la iglesia, o la iglesia, hablando terrenalmente y humanamente, o la iglesia era más poderosa que Roma. No, terrenalmente hablando, el imperio romano era quien tenía el poder político, el poder militar y el poder económico. Pero aunque eran los más poderosos, dice la palabra en Mateo 16, 18. Quiero que vayamos a Mateo 16, 18, porque aquí está la clave. Mateo 16, 18. Dice la palabra de Dios así. Y yo también te digo, hablando del Señor Jesucristo, que tú, y hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, aunque el imperio romano era más poderoso, cayó, fue destruido. Y la iglesia permanece. Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Así que la iglesia, aunque en ese momento no era la más poderosa, ha prevalecido y no ha podido ser destruida. Pero los imperios grandes han caído. Muchas veces la gente piensa que el impío es el que progresa, el que es prosperado y que el que es justo, no, el justo, ¿cuándo será que vamos a ver que las cosas de pronto puedan cambiar? Déjenme decirle que el Señor dice en su palabra que Él librará al justo, Él lo guardará. Dice que de los mansos será a quien el Señor les va a dar la herencia de la tierra. Así que, mis hermanos, la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es las promesas de Cristo para los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra por heredad. Esta promesa tiene un cumplimiento presente y tiene un cumplimiento futuro. Y es sobre esas dos cosas que quiero enfocarme también en esta noche. Sobre esa heredar la tierra hay un cumplimiento presente hoy en día y hay un cumplimiento futuro para el pasado, para lo que nos espera, el porvenir. Vamos a hablar sobre el primer punto. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El cumplimiento presente para ellos. Lo hemos reflejado claramente, mis hermanos, en el mismo Salmo capítulo 37. Vamos al mismo Salmo capítulo 37. Salmo 37 nos dice lo siguiente. Vamos a leer otros versículos del mismo Salmo. Vamos a empezar leyendo el versículo 5. Acuérdense que lo que vamos a mirar ahorita es la promesa tiene cumplimiento presente. De heredar la tierra es un cumplimiento presente hoy en día, aquí y ahora para nosotros. Versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Hará cuándo? Aquí y ahora. Eso no es que hará después, ni es para el futuro, aquí y ahora. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Aquí y ahora. Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Aquí vemos
la claridad del aquí y el ahora. No podemos pensar que este es un salmo o que estos versículos son para el futuro, porque en el futuro, hablando de la parte espiritual y celestial, no hay mal, ni tampoco va a haber hambre. El mal y el hambre se presentan aquí y ahora, en el presente, no en el futuro. Versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Y aquí hay algo muy importante. Vuelve y nos aclara que es aquí ahora, porque ni el hombre, ni el ser humano, ni los hijos de Dios vamos a ser avergonzados por el mal allá en el cielo, ni tampoco allá en el cielo vamos a caer, ni vamos a fallar, porque ya este cuerpo ha sido transformado. Esto se está refiriendo a la hora, al aquí. Dice, porque Jehová sostiene su mano. Versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición, aquí y ahora. Miren, mis hermanos y amigos, nuestro Señor nos quiere hablar aquí a través de este salmo de que nosotros, cuando somos mansos y tenemos mansedumbre, tenemos que disfrutar de la heredad de la tierra aquí y ahora. Y esa heredad o esa disfrutar la tierra aquí y ahora no se puede hacer si no se es manso. Entonces, aquí tenemos que aplicar varios versículos bíblicos para poder entender. Quiero que vayamos, mis hermanos, al Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí lo que el apóstol nos está diciendo, el apóstol Pablo, es que él sabe, dice que fue enseñado. Nótese lo que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. El apóstol estaba enseñado a vivir humildemente y a estar en necesidad y en abundancia, pero en ambas situaciones él se gozaba, porque el apóstol tenía la mansedumbre, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando se tiene la mansedumbre, usted aprende a deleitarse y a gozarse, sea en la escasez o sea en la abundancia, sea en los momentos difíciles o en los momentos donde hay alegría. En cualquier situación que usted esté viviendo, usted aprende a gozarse en el Señor. Pero cuando usted no es manso, usted nunca se goza de nada, porque siempre está criticando algo, porque siempre hay una queja en su vida, porque no tiene ese espíritu de mansedumbre en usted, no ha cultivado el fruto del Espíritu Santo de la mansedumbre en su vida. O sea, cuando usted no lo tiene, mis hermanos, usted no sabe gozarse ni en la dificultad ni en la escasez, porque siempre hay una queja. Y quiere decirles algo, el que es manso y tiene mansedumbre, se deleita, se goza y disfruta en lo poco y en lo mucho. Y voy a darles un ejemplo de cómo una persona que no tiene no es mansedumbre, no disfruta nada, así tenga mucho o así tenga poco. Voy a darles el ejemplo del rey Acab. El rey Acab, eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Ahí hay un título que dice, Acab codicia la viña de Nabot. Yo con lo siguiente, miren. Acab codicia, todos conocemos la historia. Dice, pasadas estas cosas, Primera de Reyes, capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Y oígase bien, ¿qué era lo que tenía Acab, que era el rey de Samaria? Un palacio. ¿Y qué tenía Nabot de Jezreel? Una viña, una cosita allí, una parcelita pequeña de pronto, y solamente donde él sembraba cosas. Porque de hecho lo que Acab quería era hacer una especie de hortalizas y hacer algo allí. Pero Acab, con todo el palacio que tenía, no lo disfrutaba,
No disfrutaba de la heredad, de la tierra que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque no tenía mansedumbre. Porque el que no tiene mansedumbre siempre vive quejándose y sobre todo es codicioso. Y acá, aún teniendo un palacio, codiciaba la heredad pequeña de Nabot de Jezreel. Y nótese que no la disfrutaba teniendo un palacio. No disfrutaba lo poco que tenía, no era feliz con lo poco que tenía. Sí, con lo mucho que tenía, perdón. Entonces, nótese lo que dice el versículo 2. Y acá habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto. Eso era lo que él quería. Estaba antojado de un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Gad, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, porque no era costumbre vender lo que se heredaba y era la herencia que le habían dejado los papás. Por eso Nabot de Jezreel no quería venderla. Versículo 4. Y Acab dice, y vino Acab a su casa, ¿cómo vino? Triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Un hombre con un palacio, un hombre con tantas riquezas que tenía, pero no disfrutaba lo mucho que tenía, porque quería más, era codicioso y no pudo disfrutar. Pero ese es el problema, manitos, cuando no se tiene mansedumbre. Cuando no se tiene mansedumbre, usted tenga mucho o poco, jamás va a disfrutar de lo que tiene. Pero cuando se tiene mansedumbre, así usted tenga poco, mucho, como dijo el apóstol Pablo, yo sé estar en ambas cosas porque de ellas he sido enseñado y me gozo y me deleito en el Señor. ¿Por qué? Porque se tiene mansedumbre. Acá es el ejemplo de aquel que no tenía mansedumbre y aunque tenía mucho, nunca disfrutaba la heredad que tenía. Así que, como una conclusión, podríamos decir, mis hermanos, que la felicidad no depende de lo mucho o de lo poco que tengamos, sino de lo agradecido que seamos con Dios de lo que tenemos. De eso depende la felicidad. Si no tuviera mansedumbre, es como si no tuviera nada. Nunca pueden disfrutar lo que Dios les ha dado. Solo los mansos se regocijan en la abundancia de la paz que Dios les da y lo que el Señor nos da. Nótese, hermanitos, algo muy importante. En Mateo capítulo 11, que lo vimos también el domingo pasado, Mateo capítulo 11 dice algo muy importante. 11, 28 y 29 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor dice, vengan a mí, porque yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. No olviden esa palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. El Señor, solamente en Él nosotros podemos encontrar, ¿qué? Descanso para nuestras almas. Miren, aquel que no es manso jamás puede encontrar un descanso para su alma. Siempre está en un constante problema, siempre está en un desespero, en un estrés, porque el descanso para nuestra alma realmente es cuando usted y yo confiamos en el Señor. Dice el Salmo 37, porque ahí mismo en el Salmo 37, el versículo 11, que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Solo, mi hermanito, cuando uno es manso, realmente aprende a disfrutar la paz del Señor y aprende a descansar en el Señor. Aprende eso, porque se regocija, vuelvo y le repito, mis hermanos, con lo poco o lo mucho que el Señor nos haya dado. Somos agradecidos o seremos agradecidos con el Señor en cualquier circunstancia. Y no estamos quejándonos, ni estamos colocando nuestra mirada en lo que tienen los demás, sino en lo que el Señor nos ha dado y agradecemos a Dios por lo que Él nos da. Pero bueno, eso en cuanto a la heredad que se debe disfrutar aquí y ahora.
Ahora vamos a ver el segundo punto, mis amados hermanos. Nos quedan aproximadamente 15 minutos para ver el segundo punto, que es cómo podemos disfrutar entonces del cumplimiento de esta promesa en el futuro. Y para ello, mis hermanos, me gustaría que fuéramos al principio, porque cuando vamos a hablar de la parte del cumplimiento de esta promesa en el futuro, pues nos toca que ir al principio. ¿Y cuál es el principio? El libro del origen, Génesis. Vamos a Génesis capítulo 15, mis amados hermanos. Perdón, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios en Génesis 3 lo siguiente. Vamos a ir al versículo 17 y 19. Génesis 3, 17 y 19. Dice la palabra de Dios así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol. Perdón, me equivoqué la cita. Es Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2:16, y me vuelvo a equivocar de cita, es Génesis 1:28. Discúlpenme, mis hermanos, que me corrió la página acá. Génesis 1:28. Dice en Génesis 1:28 lo siguiente, después de que el Señor había creado al hombre. Y dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor le había dado una orden al hombre. ¿De qué? De que se fructificara y multiplicara, de que llenara la tierra y que la juzgara y se enseñoreara de ella. Tiene problemas el hermanito con el internet. Esperemos a ver si puede volver a retomar la enseñanza. El hombre pecó, mis amados hermanos, fue sacado del huerto del Edén donde Dios lo había puesto para que señoreara y juzgara y fue echado fuera. Así que aquí tenemos que mirar lo siguiente. Esta promesa incluía 3 grandes bendiciones. Yo quiero que miremos lo que dice la promesa en Génesis 3:15. Vamos a leer allí Génesis 3, versículo 15. ¿Qué dice la palabra en Génesis 3:15, mis hermanos? Dice lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando el hombre peca y falla, y es por causa de ese pecado que Dios le tiene que sacar del huerto del Edén, echar fuera, y no puede ni juzgarla, ni enseñorearse de ella. Dios, con esta promesa que está dando acá, de Génesis capítulo 3, versículo 15, Él está prácticamente que arreglando toda la situación del pecado que ya había cometido el hombre para que en el futuro, en todo lo que vemos nosotros como el hilo redentor de nuestro Señor Jesucristo, fuese todo planeado por Dios, estaba plenamente planeado por Él para que se diese la salvación del hombre y del ser humano a pesar de haber fallado, a pesar de haber pecado. Dios acá con esta promesa le está ya garantizando al ser humano su plan divino, lo está revelando y le está diciendo lo que él va a hacer más adelante para obtener de vuelta la salvación
al ser humano, que había sido perdida porque por causa del pecado estaban condenados una vez más a la muerte. Entonces, cuando él dice acá esto, que es la promesa preciosa que tenemos nosotros aquí en la Biblia, de la llegada de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, del Mesías que había de venir y que iba a derrotar a la serpiente, que es el diablo. Implícitamente dentro de esta promesa hay también tres cosas aquí dichas. La primera, el ser humano o Adán y Eva, ellos eran ¿qué? Ellos eran mortales. Ellos no, cuando estaban en el Edén, ellos no iban a morir. Ellos eran mortales. A ellos allí todavía no iban a conocer la muerte. Ese no era el plan de Dios para ellos. Cuando ellos pecan, una de las cosas que ocurre es que entra la muerte. Entonces, implícitamente con esta promesa, algo que se debía de restaurar cuando se cumpliera, ¿era qué? Que la muerte ya no iba a tener ¿qué? Potestad sobre el hombre. La muerte ya no iba a tener potestad sobre el hombre. Génesis 2, versículo 16 y 17 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y eso fue lo que pasó. Comieron y por ello ya entró la muerte, porque entró el pecado en ellos. Así que intrínsecamente aquí dentro de la promesa de Génesis 3:15 estaba también que cuando esto ocurriera se iba a volver a recuperar el tema de que la muerte no iba a poder tener potestad sobre el hombre. Y realmente es lo que ocurre cuando usted y yo nacemos de nuevo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, ya la muerte no tiene potestad sobre nuestras vidas y el Señor nos brinda salvación y vida eterna. Obvio, al alma, no al cuerpo, pero vuelve y pierde la autoridad que tenía la muerte sobre nuestras vidas. Segundo situación que está acá implícita en este versículo de Génesis 3:15. No solo se recupera o se iba a recuperar que la muerte no iba a volver a tener autoridad sobre el hombre, sino que también el destierro de nuestros padres del paraíso se iba a volver a recuperar. ¿En qué sentido? Por causa del pecado, Adán y Eva fueron echados del paraíso. Génesis 3, versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, que aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Así que ellos fueron sacados del huerto del Edén, de ese paraíso. Pero ¿qué ocurre cuando el creyente parte de este mundo y vamos a la presencia de Dios? ¿A dónde vamos? Al paraíso. Nosotros espiritualmente no solo volvemos a recuperar la muerte, no vuelve a tener autoridad o potestad sobre nosotros, sino que volvemos a recuperar ese paraíso perdido, porque volvemos a ir al paraíso donde el Señor está, a estar con Él. Intrínsecamente también ese versículo de 3:15 tiene implícito algo también que tiene que ver con la tierra. Y es lo siguiente. La maldición dada a la tierra sería quitada, pero la redención de la tierra o la creación es una vez más dada también. A ver, la maldición de la tierra. La tierra fue maldita por causa del pecado. Vamos a leer lo que está claramente en Génesis 3, versículos 17 y al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces nótese lo que dice en el versículo 17,
maldita será la tierra por tu causa. Por causa del pecado también la tierra fue maldita. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Colosenses 1:20? Colosenses 1:20. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Lo leemos. Colosenses 1:20 dice lo siguiente. Por medio de él, del Señor Jesucristo, reconciliar consigo ¿qué? Todas las cosas, todas son todas, incluyendo la tierra, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuestro Señor Jesucristo, pues, en esa promesa de Génesis 3:15, está no solo brindándole al ser humano el plan de redención y salvación, sino que nos está diciendo que una vez más será recuperado, que la muerte no tenga potestad sobre nuestras vidas, nos será recuperado también, que nosotros iremos a recuperar el paraíso perdido, porque volveremos a estar en el paraíso con el Señor, allá con Él. Y dice también que la tierra volverá a ser ¿qué? Reconciliada, redimida, por así decirlo. Así que, hermanitos, intrínsecamente este versículo está dado para todas estas cosas. Ahora bien, una de las bendiciones incluidas en esto de la tierra tiene que ver el pacto que Dios hizo con Abraham. Y aquí quiero que vayamos, mis hermanos, a Génesis 17. Por favor, vamos a Génesis capítulo 17. No, vamos a Génesis 22 primero. Génesis 22. Y vamos a leer el versículo, mis hermanos. Génesis 22, el versículo 17. Génesis 22, 17 y 18. Y ojo, porque viene esto que ocurre con Abraham. Versículo 17. Dice, hablándole Dios a Abraham, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedecieron a mi voz. Y déjenme decirle algo. En esta promesa que Dios le está dando a Abraham sobre el tema de la tierra, no solo está dándole una bendición para la parte terrenal, sino para la parte espiritual. Cuando él dice que serán benditas como la arena que está a la orilla del mar, se está refiriendo a esa herencia que él tenía del pueblo judío terrenalmente, a toda esa tierra que tenía que ver con el pueblo judío, a todo lo que tenía que ver con su parentela terrenalmente. Pero cuando habla de que serán benditas como las estrellas del cielo, se está refiriendo a la descendencia espiritual, se está refiriendo precisamente a nosotros, a los que un día, por causa de esa promesa, íbamos a ser bendecidos. Dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué dice la palabra, mis hermanos, en Génesis capítulo 17, versículo 8? Porque allí está la promesa. Génesis 17, 8 dice lo siguiente. Y te daré, hablándole a Abraham, Dios a Abraham dice, y te daré a ti, Abraham, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y esto es muy importante, porque en Abraham nos dice el Señor, hablando de la promesa, que dice que, y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Entonces, en Abraham nos iba a ser heredado toda la tierra. Ahora la pregunta es, ¿estamos hablando solamente de Canaán como el sitio terrenalmente hablando allá en la Palestina? No, se refiere aún mucho más que eso, porque esa herencia de esa tierra no era realmente la que buscaba Abraham, como tampoco es la que usted y yo buscamos. Así que quiero ir rápidamente, mis amados hermanos, teniendo en cuenta esa promesa que fue dada a Abraham, a lo que dice Gálatas, capítulo 3.
Vamos a Gálatas capítulo 3, el versículo 27. Gálatas 3, 27 al 29 dice lo siguiente, mis amados hermanos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Y qué? Y herederos según su promesa. ¿Cuál promesa? Que íbamos a heredar la tierra. ¿Cuál tierra? Entonces ahí es donde viene el asunto. ¿Cuál tierra fue la que Dios le dijo a Abraham que iba a heredar? ¿Y cuál es la tierra que a nosotros por sois de Cristo? Ciertamente entonces el linaje de Abraham somos. Acuérdense que hacemos parte de toda esa heredad que será como las estrellas del cielo. De Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a ver qué promesa es a la que se refiere. Vamos a Hechos capítulo 7. Allí está hablando Esteban. Y nótese lo que Esteban dice en Hechos 7. Hechos capítulo 7. Mis hermanos, por favor. Vamos a Hechos capítulo 7 y vamos a ver el versículo. Hechos capítulo 7 y vamos a ver el versículos 3 al 5. Dice, hablando Esteban, dice, y le dijo, sal de tu tierra, había hablando de Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio, oiga bien lo que dice Esteban, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía ni siquiera hijos. Abraham nunca poseyó esa tierra de Canaán prometida, pero él estaba hablando de otra tierra prometida para él. Y eso lo encontramos, mis hermanos, claramente ahí mismo en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos nos habla claramente del asunto. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 8 hasta el 10. Y nótese lo que dice aquí la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. ¿Cómo qué? Como herencia, un lugar, una heredad, una tierra, como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, oiga, aquí está la clave, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la herencia y la tierra que realmente nosotros, así como Abraham esperaba la que usted y yo esperamos, manitos. Usted y yo tenemos una heredad en los cielos, dada por el Señor, gracias a esta promesa que fue dada en Abraham, porque nosotros también somos herederos de esa misma promesa. Y Abraham estaba esperando, era esa tierra. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad celestial, una herencia de una tierra celestial, mis hermanos. Es la herencia realmente que nosotros debemos de esperar, los mansos, los que un día hemos recibido al Señor Jesucristo y podemos experimentar la mansedumbre como uno de los frutos del Espíritu Santo. Así que, si de pronto tenemos alguna duda, quiero tomarme 3 minuticos más para hablarles de una cita que nos corrobora aún más el tema de Abraham. Y quiero que vayamos, mis amados hermanos, a el libro de ahí mismo en el capítulo 11, pero vamos a leer el versículo 13 al 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, o sea, la tierra prometida, sino mirando ¿qué? De lejos y creyéndolo y saludándolo
y confesando que eran como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y eso es lo que usted y yo somos aquí, extranjeros y peregrinos. Y dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una ¿qué? Una patria, una heredad. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde habían salido, donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es que celestial, la herencia celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y Dios de nosotros, hermanitos. Así que qué hermoso es que nosotros podamos entender, mis hermanos, que los mansos, ellos serán los que van a heredar la tierra. ¿Saben por qué? Porque el que es manso no solo heredará la tierra aquí y ahora, porque la disfrutará. Disfrutará lo poco o lo mucho que tiene delante de Dios y no se quejará. Y terminará teniendo una plena herencia de esa patria potestad en el cielo, porque esa es la misma herencia, la misma promesa que nos fue dada en Abraham, el cual esperaba una herencia celestial, el cual esperaba aquella ciudad cuyo arquitecto era y constructor era Dios mismo, porque él anhelaba una mejor, una patria celestial, una heredad celestial. Mis hermanos, y eso somos nosotros. Así que celestialmente tendremos también y disfrutaremos plenamente de esa heredad que tenemos en el cielo con el Señor. Y no olvidemos también lo que dice Juan. Dice que nuestro Señor Jesucristo se fue, pero ¿qué dice en Juan 14? Vamos a leerlo rápidamente, que se me viene ahorita a la mente. Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 dice lo siguiente, mis hermanos. Dice en Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él nos tiene allá algo preparado. No solo hay una heredad, hay una casa para cada uno de nosotros. Mis hermanos, y esa es la heredad que nosotros tenemos, en la cual tenemos que colocar nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, entendiendo que aquí en esta tierra estamos de paso, somos peregrinos, pero mientras estamos en ella también la vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque vamos a estar contentos delante de Dios con lo poco o lo mucho que nos haya dado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, uno de sus frutos es la mansedumbre. Y la mansedumbre será la única que nos ayude a disfrutar de lo poco y lo mucho que tenemos aquí mientras llegamos a la promesa que tenemos con el Señor en el cielo. Que Dios nos guarde, mis hermanos, y que Dios nos ayude a entender que hay una heredad para los mansos y que solamente ellos podrán disfrutarla. Y cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo tiene ese fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Así que podremos disfrutarla con nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por ayudarnos a entender, Padre Santo, que necesitamos de ese fruto del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas para aquellos que hemos nacido de nuevo, que necesitamos fomentarlo, crecer en él, que es la mansedumbre, para que podamos disfrutar de verdad de la herencia de la tierra, porque solo los mansos, ellos podrán heredar la tierra y disfrutarla. Ayúdanos, Padre, a que mientras estemos en este mundo, que estamos como peregrinos y de paso, Señor, teniendo, Señor, la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo, podamos estar contentos y felices, Señor, con lo mucho o con lo poco que tú nos das, y podamos disfrutar de esa heredad aquí mientras esperamos esa promesa preciosa, esa ciudad celestial, esa ciudad construida por nuestro Dios, que es el arquitecto, y permítenos, Señor, disfrutar de la herencia que tenemos en el cielo, Señor.
junto a nuestro Dios. Padre, qué gozo es saber que solo aquellos mansos, Señor, podrán heredar esa tierra celestial. Padre, te clamamos por aquellos que aún no te han conocido. Clamamos por aquellos que no han recibido en su corazón a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque si aún ellos, Señor, después de escuchar este mensaje, anhelan tener esa mansedumbre, necesitan recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Necesitan venir delante de Él con un corazón arrepentido. Necesitan entender que deben de ser pobres de espíritu y reconocerlo para que seas tú, Señor, brindándoles salvación y vida eterna. Y así ellos puedan entender que el reino de los cielos es para ellos, para aquellos que se han arrepentido, para aquellos que le han aceptado como su único y suficiente Salvador. Y entiendan también que solo de ellos que tienen esa mansedumbre podrán disfrutar de la herencia celestial, porque aquel que no ha nacido de nuevo no podrá, Señor, por más que lo intente, no podrá ser manso porque no tiene el Espíritu Santo en su vida y por tanto tampoco podrá ir al cielo porque aún no ha nacido de nuevo y no podrá disfrutar de esa herencia celestial, de esa promesa celestial que tenemos allí guardada para nosotros, los hijos. Padre, ayúdanos a entender todas estas verdades, Señor, y permítenos, Señor, sobre todo aquellos que no te conocen, que puedan entenderla en su corazón, en su mente, Señor, y puedan de verdad entender que necesitan a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Padre, te damos gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, y por enseñarnos cada día más lo que tú deseas que aprendamos de ti. Esta gracia, mi Señor, te la damos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanitos.